Hola chicos, en este primer vídeo sobre radicales repasaremos el concepto de raíz de un número, la propiedad fundamental de los radicales y cómo extraer e introducir factores en un radical. El signo de radical ya lo conoces, viene de la letra R. El número que colocamos aquí, n, es el índice del radical. Es siempre un número natural, por tanto, ni negativo ni fracción. Y el número que aparece bajo el signo radical, lo llamamos A, es el radicando. Lo que hemos escrito hasta ahora es una expresión radical o un radical. Al valor del radical lo llamamos raíz. Lo expresamos con la letra B. Y entonces decimos que la raíz enésima de un número A es B si B elevado al índice n da como resultado el número A. Date cuenta que la radicación es la operación inversa de la potenciación. Vamos a ver algunos ejemplos. La raíz quinta de 243 es 3, ¿verdad? Porque 3 elevado a 5 es 243. La raíz cuarta de 16, que es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 4 es 16. O la raíz cúbica de 125, que es 5, puesto que 5 elevado al cubo es 125. O la raíz cuadrada de un 49avos, que es ¿qué? Un séptimo, puesto que un séptimo elevado al cuadrado es un 49avos. Recuerda que cuando es raíz cuadrada, es decir, de índice 2, ese 2 no se suele escribir, no se escribe en el signo radical. Vamos a ver más ejemplos. La raíz quinta de menos 32, ¿qué es? Pues menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 elevado a 5 es menos 32. Claro, menos 2 lo estamos multiplicando un número impar de veces. Así que por la regla de signos saldrá un número negativo, ¿verdad? O la raíz cuarta de menos 81, ¿que es qué? Bueno, pues recuerda que en este caso esa raíz no pertenece al conjunto de los reales, ya que no hay ningún número real que elevado a 4 dé un número negativo. No hay ningún número que elevado a un número par de veces, dé negativo, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo, la raíz cúbica de menos 343, que es menos 7. ¿Por qué? Porque menos 7 elevado al cubo es menos 343. ¿Veis? Otra vez un número negativo elevado a un número impar, vemos que da negativo. Por tanto, comprobamos que la raíz cúbica o quinta, como en el ejemplo anterior, de un número negativo sí existe, ¿vale? La raíz de índice impar de un número negativo existe y es un número negativo también. La raíz cuadrada de menos 64, ¿cuál es? Tampoco pertenece a los reales. No hay ningún número que elevado al cuadrado nos dé menos 64 o cualquier número negativo, ¿vale? Por tanto, las raíces de índice par, 2, 4, 6, las raíces de índice par de números negativos no pertenecen al conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Bueno, la raíz enésima de 0, ¿qué es? 0. La raíz de cualquier índice, cualquier índice. De 0 es siempre 0, puesto que 0 elevado a cualquier número va a dar siempre 0. Por último, si un radical está multiplicado por un número, como el 3 en este ejemplo, a ese número le llamaremos coeficiente del radical y lo escribiremos siempre delante del radical. Vamos con la propiedad fundamental de los radicales.
Pero antes, si el radicando de un radical es una potencia, al exponente lo llamaremos, no puede ser de otra manera, exponente del radicando. La propiedad dice, si multiplicamos o dividimos el índice y el exponente del radicando, es decir, n y m, por un mismo número, el valor de la raíz no varía y los radicales son equivalentes, es decir, iguales. Por ejemplo, la raíz de índice 12 de 5 elevado a 8. Si multiplicamos por 2 el índice y el exponente del radicando, llegaremos a raíz de índice 24 de 5 elevado a 16. Estos dos radicales son equivalentes y sus raíces coincidirían. Pero si dividimos por 2 el índice y el exponente, llegaremos a raíz sexta de 5 elevado a 4. Estos tres radicales son equivalentes. Y si dividimos por 4, tendremos la raíz cúbica de 5 al cuadrado. En concreto, lo que hemos hecho ahora es simplificar el radical. Por tanto, para simplificar un radical, dividimos índice y exponente del radicando por el máximo común divisor de ambos, es decir, por el mayor de los divisores comunes. Vemos otro ejemplo. Simplificamos la raíz de índice 20 de 16 a elevado a 8 b elevado a 12 partido 81 c elevado a 4. En este caso tenemos un cociente con varias potencias y por tanto varios exponentes. En primer lugar vamos a descomponer factorialmente 16 y 81. 16 es 2 elevado a 4 al elevado a 8 b elevado a 12. 81 es 3 elevado a 4 por c elevado a 4. Vale, ahora buscamos el máximo común divisor del índice 20 y de los exponentes 4, 8 y 12. 20 es 4 por 5, luego 2 al cuadrado por 5. 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo y 12 es 4 por 3, luego 2 al cuadrado por 3. Factores comunes, menor exponente, 2 al cuadrado, que es 4. Y dividimos ahora por 4 el índice y todos los exponentes. Luego, el radical tiene índice 5. 2 elevado a 1, 2. A elevado a 2, b elevado a 12 entre 4, 3. Y en el denominador, 3 y c, ambos elevados a 1. Pasamos a recordar la extracción e introducción de factores. Recuerda que factor es todo número que multiplica o divide a un radical, o que forma parte del radicando multiplicando o dividiendo a otros factores. Para extraer factores del radical, por ejemplo, en la raíz cúbica de 5 elevado a 14, dividimos el exponente del radicando por el índice. El cociente es el exponente del factor que sale fuera. Y el resto, el exponente del factor que queda dentro. En el ejemplo, dividimos 14 por 3. El cociente es 4 y el resto es 2. Entonces sale fuera 5 elevado a 4 y queda dentro 5 elevado a 2, 5 al cuadrado. Otro ejemplo, raíz cuarta de 32 a elevado a 9.
b elevado a 11 partido 81c elevado a 6. Bueno, pues ahora hay varios factores y dividiremos el exponente de cada uno de ellos por el índice del radical. Descomponemos primero 32 y 81. 32 es 2 a la quinta, a elevado a 9, b elevado a 11. 81 es 3 elevado a 4, c elevado a 6. Bueno, empezamos por 2 elevado a 5. 5 entre 4, cociente 1, resto 1. Luego sale 2 elevado a 1, 2, y queda dentro 2 elevado a 1, 2. A elevado a 9. 9 entre 4, cociente 2, resto 1. Luego sale a elevado a 2, queda dentro a elevado a 1, a. B elevado a 11. 11 entre 4, cociente 2, resto 3. Luego sale b elevado a 2, queda dentro b al cubo. Denominador. 3 elevado a 4. 4 entre 4 es 1, resto 0. Luego sale 3 elevado a 1, 3, y queda dentro 3 elevado a 0, que es la unidad. Luego no escribo nada. 6, c elevado a 6. 6 entre 4, 1, resto 2. Sale fuera c elevado a 1, c, y queda dentro c elevado a 2, c al cuadrado. Introducción de factores. Para introducir factores dentro del radical, por ejemplo, 3 al cuadrado en la raíz cuarta de 15, elevamos el factor al índice del radical. O lo que es lo mismo, multiplicamos su exponente por el índice. En el ejemplo, primero vamos a descomponer factorialmente 15, 3 al cuadrado por la raíz cuarta de 3 por 5. Para introducir 3 al cuadrado lo vamos a elevar a 4. Por tanto, raíz cuarta de 3 al cuadrado elevado a 4. Por 3 y por 5. Igual a raíz cuarta de potencia de una potencia, 3 elevado a 8. Por 3 y por 5. Y finalmente, raíz cuarta de potencia de misma base, sumamos exponentes. 3 elevado a 9 por 5. Otro ejemplo, x al cuadrado por y al cubo partido 27, z a la cuarta por la raíz cuadrada de 81, z elevado a 7 partido x al cubo y por y. Vamos a introducir los factores en este radical de índice 2. Por tanto, elevamos al cuadrado los mismos. Raíz cuadrada de x al cuadrado elevado al cuadrado, multiplicamos exponentes, x a la cuarta, lo escribo directamente. Y al cubo elevado al cuadrado y elevado a 6. Denominador, 27 es 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo elevado al cuadrado es 3 elevado a 6. Z elevado a 4 elevado al cuadrado es z elevado a 8. Y ahora escribo los factores del radicando tal cual. Voy a factorizar 81, que es 3 elevado a 4. Z elevado a 7, x elevado al cubo e y. Igual a. Y ahora lo que hacemos es multiplicar y dividir las potencias del radicando. Voy a hacerlo para que queden los exponentes positivos. Entonces, x elevado a 4 numerador, x elevado a 3 en el denominador, quedará x en el numerador. Y elevado a 6 en el numerador, tenemos y en el denominador, queda y elevado a 5 en el numerador. Tenemos 3 elevado a 6 en el denominador, 3 elevado a 4 en el numerador, va a quedar 3 elevado al cuadrado en el denominador. Y por último, z elevado a 7 en el numerador, z elevado a 8 en el denominador, queda z en el denominador.